Y seguimos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Brote de hepatitis A en Matanzas enciende las alarmas sanitarias. Un brote de hepatitis ha encendido las alarmas sanitarias en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, especialmente en los barrios 13 de Marzo y La Marina, donde se han detectado varios casos, según informaron autoridades locales y medios oficiales como el periódico Girón. La doctora Rosángel Fernández Ruiz, directora de salud en Cárdenas, confirmó que los contagios están bajo investigación para determinar si existe relación entre los casos de ambos repartos, lo cual ayudaría a dimensionar el brote. Aunque no se han reportado fallecimientos, la hepatitis A puede complicarse sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades han hecho un llamado urgente a la población a extremar las medidas de higiene, lavarse las manos con frecuencia, hervir, tratar el agua con hipoclorito de sodio al 1%, no compartir utensilios de cocina, mantener vigilancia estricta en escuelas y centros infantiles, y también se orienta a acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre, fatiga, dolor abdominal o coloración amarillenta en la piel o los ojos. El director del Centro de Provincia de Higiene y Epidemiología, Andrés Lamas Acevedo, explicó que desde el primer caso sospechoso se activó un sistema de vigilancia con participación de autoridades de salud y gobierno. La transmisión es fecal-oral, por lo que resulta crucial la higiene después de usar el baño y antes de ingerir alimentos, advirtió. En medio de esta situación sanitaria, ciudadanos han denunciado en redes sociales los problemas de abastecimiento de agua en Cárdenas, situación que se agrava con las lluvias, cortes eléctricos y filtraciones en las tuberías, lo que facilita la contaminación de agua potable. La doctora Bella Canosa Besu, directora municipal de Higiene y Epidemiología, informó que los principales afectados hasta ahora son adolescentes y niños y grupos de familia, el grupo más vulnerable ante esta enfermedad altamente contagiosa. Se han iniciado pesquisas activas en la comunidad, centros laborales y escuelas para detectar nuevos casos y garantizar la aplicación de medidas preventivas. En el círculo infantil, los pequeños guerrilleros de Cumán, por ejemplo, se realiza un chequeo diario a los menores observando su piel y mucosas y preguntando a los familiares por su estado de salud. Entre las acciones de control implementadas se encuentra la vacunación de gamma-globulina a los contactos de casos sospechosos, la paralización temporal de servicios gastronómicos privados en las zonas afectadas y la vigilancia de la calidad del agua. Las autoridades insisten en que el control del brote depende de gran medida de la responsabilidad individual y colectiva. La automedicación está desaconsejada y cualquier síntoma debe ser evaluado por un profesional de salud. Continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señores, la gente me pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán las cosas como están en Cuba? Cuba, señores, cada vez que uno le abre por la mañana las redes sociales y empieza a revisar X, Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales, lo único que trae de noticias es desgracia. Asesinatos, accidentes de tránsito, accidentes de ferrocarriles, apagones, escasez, hambre, miseria y desgracia. Anoche mismo los jóvenes de la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo protagonizaron una protesta en medio del apagón de tantas horas, 20 horas sin electricidad. Y después de 20 horas sin electricidad, pues no le queda más remedio que protestar. Tienen que salir a protestar, tienen que salir a manifestarse, tienen que salir a desahogarse de tanta miseria, de tanta necesidad, de tanta podredumbre y de tanta desgracia en la que los tiene condenados ese régimen opresor, que a pesar de clamar ante el mundo y decir miserablemente que la culpa de toda la desgracia del pueblo cubano la tiene el embargo de los Estados Unidos, sabemos que es una gran mentira. Ese tema del embargo se lo desmontó magistralmente el entonces senador, hoy secretario de Estado, Marco Rubio, en un video que los invito, está en YouTube, está en Facebook, está en todas las plataformas sociales, donde explica la realidad, por qué, los orígenes del embargo, y explica también cuál ha sido realmente el verdadero alcance del embargo, cuando Cuba en estos momentos tiene comercio con más de 100 países del mundo, cuando Cuba en estos momentos tiene relaciones políticas, comerciales y de toda índole con países que son potencias como Rusia, como China, y sin embargo ninguno de esos países le dan crédito bancario a Cuba, ninguno de esos países ayudan a Cuba
a desarrollar la economía destruida y devastada por el mismo castrismo, por la mala planificación de los dirigentes del país, por dilapidar los recursos por tantos años, por la malversación, la corrupción y la delincuencia institucional y gubernamental que existe en Cuba. Gracias a esa dictadura opresora que está llena de delincuentes. Allí no hay dirigentes, ahí se llaman delincuentes, son delincuentes con un cargo, son delincuentes la mayoría miembros de una cúpula militar que lo que ha hecho es condenar al pueblo cubano a la desgracia, a la miseria, los mantiene bajo la represión para poder sostenerse en el poder. Y vemos entonces cómo está el país devastado totalmente. Vemos cómo está la infraestructura de carretera cubana que está totalmente destruida, por eso hay tantos accidentes. Ahora mismo en la madrugada hubo un accidente en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, chocaron 2 camiones. Todavía no se tienen más detalles del accidente, tengo un video por ahí, algunas imágenes del accidente. Y también en Camagüey, en horas de la madrugada, en horas de la noche, sobre las 9 de la noche de ayer, lo que se vino a conocer ahora en horas de la madrugada, hubo un descarrilamiento también de un tren, el tren de Oquín a La Habana, creo, y hay varios lesionados. Dicen que no hay nadie grave, pero no hay más noticias. La noticia la dio el mismo ministro de Transporte, que dentro de esa pleyada de delincuentes, de ladrones y de corruptos del régimen castrista, por lo menos ha sido el único ministro de los que veo allí que ha sacado la cara y ha estado presente, ¿no?, en cuanta destrucción y cuanta contingencia y cuanto accidente y cuanta desgracia ocurre dentro de Cuba. Rodríguez Dávila son sus apellidos, se llama Eduardo Rodríguez Dávila y es el ministro de Transporte, y por lo menos a través de las redes sociales, no sé cómo será en su vida personal, no lo conozco ni quiero conocerlo tampoco, pero ha sido un ministro que ha tenido por lo menos la vergüenza, entre tanta desvergüenza, ¿no?, de dar la cara cada vez que hay un problema y de tratar en la medida de sus posibilidades, ¿no?, de hacer ver la situación real que hay en Cuba, en las carreteras, en el transporte, en la infraestructura del país, y está tratando como un Quijote ahí de luchar contra los molinos y los fantasmas del castrismo y contra la corrupción que hay de ahí para allá y de aquí para allá y de aquí para allá, porque es que en Cuba todo está corrompido. Hay inspectores corruptos, administradores corruptos, directores de empresas corruptos, ministros corruptos, viceministros corruptos, generales corruptos, comandantes corruptos. Un presidente que fue puesto a dedo y es otro corrupto más, y la mujer también. Son los dueños ahí de la Plaza de la Marqueta en Oquín, tienen negocios en Jibar, igual que el primer ministro, un borracho, un ladrón, un delincuente, un bandolero, él, su hermana, toda su familia. Vemos cómo mientras el pueblo está sacrificándose, ellos se dan el lujo de gastar miles y miles y cientos de miles de dólares para llevar a testaferros mediáticos y sicarios del régimen a otros países a dar conferencias para mostrarnos ante el mundo una imagen tergiversada de la realidad cubana, mientras el pueblo sigue palideciendo allí en los apagones, en la escasez de combustible para cocinar y para poder moverse, en el hambre, en toda la desgracia. Vimos en 10 de octubre en la escuela Camilo Cienfuegos, la escuela primaria en Luyanó, en 10 de octubre. Vemos las imágenes ayer que yo publiqué aquí desde La Tijera de unos niños cargando un tanque de agua de 55 galones en una carretilla para poder tener agua potable en su escuela. Eso da vergüenza como mínimo. Y no da vergüenza, nos da la medida también de cómo esa dictadura opresora castrista ha condenado al pueblo cubano a todas estas miserias. Pero vimos también un pueblo, y aunque me digan lo contrario, yo no lo considero así, porque el trabajador de la salud, el trabajador de las instituciones del Estado, todos al final son pueblo igual y tienen apagones y tienen miseria y desgracia. Y yo sé que no están con esa dictadura para nada, pero tienen que hacer su juego del teatro castrista, y entonces lo vimos el 1 de mayo,
cómo salen en masa, ¿no?, en todos los municipios, en la más llamada Plaza de la Revolución, a desfilar por las miserias del castrismo, para complacer al régimen, para no ser señalados, para que no lo voten del trabajo, para poder tener la palmadita en el hombro del que está viviendo a costa de su miseria y de su dolor. Y los veremos el 26 de julio también salir masivamente y respaldar a la dictadura que los tiene condenados a la miseria, al hambre, a la desgracia, a los apagones, a la falta de medicamentos. Vimos una muchachita también que está esperando un trasplante de riñón porque tiene problemas renales y vive con hemodiálisis, tiene solamente 19 años, y vemos cómo esa jovencita tiene deseos de vivir, pero el sistema de salud del MINSA, del Ministerio de Salud Pública, lo hemos visto, está colapsado, y ellos, mientras destinan el dinero para las clínicas en divisa, para las clínicas de los dirigentes, pues han descuidado el sistema de salud pública para el pueblo cubano. Y esta muchachita que tiene deseos de vivir y es desgarradora su historia, pues simple y llanamente la infraestructura ahí no está creada para que ella pueda recibir un trasplante de riñón, y está clamando por su vida. Así vimos también el actor Jorge Lozada, humorista cubano, actor de telenovelas, de varias películas, una institución del arte cubano con el Premio Nacional Caricato del Consejo Nacional del Humor de Cuba, cómo está ahí marginado también en sus casi 90 años, ha pasado por problemas de salud, y salvo algunos miembros del gremio artístico, porque la UNIA ni el Ministerio de Cultura ni las instituciones del Estado hacen nada por mejorarle la vida. Viven indiferentes, ¿no?, a personas que le han dado tanta gloria a la cultura cubana. Sin embargo, en el ocaso de sus días, cuando más necesitan una ayuda, andan marginados y desamparados por un régimen que para nada le importa la gloria de nadie.